Bueno, creo que ya entró Robinson. Eh, Bienvenido, Robinson. Como les había comentado, la conferencia se va a tratar sobre que sea una introducción a Git y sus aplicaciones laborales. Nuestro conferencista es Robinson Pérez y pues te dejo la palabra, Robinson, para que inicies. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Ingrid. ¿Pueden confirmarme si me escuchan bien antes de decir algo más? Sí se escucha, Robinson. Sí, ok. Bueno, jóvenes, pues antes que todo, pues le agradezco a Ingrid por hacerme la invitación a poder darles una conferencia a ustedes. Según estoy enterado, la mayoría de ustedes pues son estudiantes de IPC 1. Por ahí quizás haya alguna otra persona que no sea parte del curso, pero hasta donde tengo entendido, ustedes pues apenas están llevando su primer curso de programación. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Ok, bueno. Antes que todo, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Robinson Jonathan Pérez Puentes. Yo soy pues estudiante de cierre de la facultad. Actualmente pues estoy cursando lo que son los últimos cursos que corresponden a la carrera. Pues hablando un poco sobre mi historial, les cuento que me desempeño como analista de sistemas en lo que es el área del Centro de Cálculo e Investigación Educativa. Pues soy parte del equipo de desarrollo que trabaja en todas las plataformas que ustedes utilizan para asignarse cursos, desasignárselos, ver sus horarios, ver sus notas, etcétera. Pero aparte de ello, nosotros también realizamos todos los sistemas administrativos de la facultad, no únicamente los de los estudiantes. Entonces, por ahí pues tenemos un poco de carga laboral en cuanto a ese aspecto. Aparte de ello, pues respecto a la escuela he sido auxiliar de los cursos de IPC 1, como el curso de IPC 2, estructura de datos y seminario de sistemas 2. Y entre otras actividades extras que he realizado, pues fui el vicepresidente del Congreso de Estudiantes de Ciencias y Sistemas. Por si no lo han escuchado o si han asistido, pues estuve formando parte de él en el año 2017. A raíz de ahí es que pues tengo el gusto de conocer a Ingrid, ¿verdad? Fue por esa actividad que nos llegamos a conocer. Mi correo electrónico, pues si en algún caso alguien necesitara comunicarse conmigo o quisiera saber algo, pues es ¿verdad? De hecho, este correo que aparece ahí es el mismo correo de contacto para poder comunicarse con mi persona en Centro de Cálculo. Pero sí les hago la salvedad que no puedo resolver sus dudas o problemas que tienen, ya que no soy parte del área de soporte, sino solamente del área de desarrollo. Bien, eso es un poco acerca de mi persona, o sea, quién soy, qué es lo que hago. Les voy a activar un momento la cámara también para que pues, vean que soy real, no solamente soy algún locuendo que Ingrid dejó por ahí. Este soy yo. Como pueden ver, pues soy una persona común y corriente, no tengo nada en especial y aún así, pues ya estoy terminando con la carrera. Bien, entrando en materia de Git. ¿Cuántos de ustedes conocen o han utilizado Git? Sé que esto es difícil de que alguno abra su micrófono y quiera participar porque es bien complicado, ¿verdad? Por ejemplo, Brandon, ¿alguna vez has escuchado o utilizado Git? Luis Pedro, háblanos, Sí, ¿qué conoces sobre Git? empecé a usarlo el año pasado y primero que nada empecé con un curso en YouTube de Git en sí de comando, ¿verdad? Que era simplemente comandos.
Y después empecé a utilizar el Gitqt y el Gitqt Desktop, que es lo mismo, solo que pues ya con interfaz, ¿va? Más que nada lo uso para un proyecto que tengo con compañeros, un emprendimiento sería, ya para poder trabajar en conjunto, ¿va? Ya para hacer commit y cada uno pueda trabajar en sus respectivas ramas. Sí, exactamente, Luis Pedro. Lo que él nos menciona, pues ya básicamente es un resumen de lo que vamos a ver hoy para las personas que no lo han utilizado o que no conocen esta herramienta, ¿verdad? Justamente como lo que dice Luis Pedro, su finalidad es poder trabajar en equipos y poder realizar un proyecto en conjunto. Claro que esto no descarta de que cada uno de nosotros lo pueda utilizar por su cuenta de forma individual, y es lo que sucede mucho. Entonces, teniendo eso en claro, de que algunos de ustedes ya lo conocen, pues lo primero que haremos es ver un poco de definición sobre qué es GitHub, porque no podemos empezar a utilizar algo sin saber realmente de qué se trata o de qué estamos hablando. En términos simples, pues Git solamente es un sistema de control de versiones. Ustedes han visto, por ejemplo, en sus teléfonos, en las aplicaciones que dice versión 1.2, 1.1, todo este tema se va llevando un control. Y para ello se utilizan repositorios para ir controlando dichas versiones. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de un control de versiones. En el caso de Git, pues este lo diseñó el padre del software libre, ¿verdad? Linus Torvald. Lo hizo en el año 2005. Este está basado, pues, en C, como lo es Linux, y puede ser utilizado en sistemas Windows, Linux y Mac. Algo curioso de lo que sucedió acá es que antiguamente Linux trabajaba con BitKeeper, pero como algunos de ustedes sabrán, o para los que no lo sepan, la filosofía de Linux es siempre el software libre, ¿verdad? No pagar licencias, sino que siempre esté disponible cualquier programa o cualquier aplicación para que cualquier persona lo pueda utilizar, pueda modificarlo o pueda crear una nueva versión de él. Bajo estos argumentos, pues sucedió que BitKeeper ya no seguía manteniendo este tipo de filosofía, por lo cual se alejaba de las creencias de Linus Torvald, y por ello, pues, así como el gran desarrollador que es, toma la decisión de crear su propia versión su propio control de versiones. En este caso, pues, desarrolló Git. Si ustedes leen un poco sobre eso, pues ahí dice que no le tomó demasiado, que prácticamente en el año 2005 él empezó a realizarlo y pues ya lo lanzó. De ahí en adelante hasta la fecha es que es uno de los más utilizados, no es el único, pero sí es el que más se utiliza debido a sus bondades y a la implementación tan sencilla que tiene. Por ahí pues pueden ver una imagen de Linus por si no lo conocían, con el pingüinito, que es la mascota de Linux. Bien, ahora, ¿qué es un control de versiones tal cual? Un control de versiones, pues viene siendo la gestión de diversos cambios que se realizan a través del tiempo. Nosotros, como les digo, en un programa, pues no tenemos solamente una versión, porque siempre surgen que algún cambio del usuario, que algún problema que dejamos, que alguna mejora que queremos hacer, y debido a esto es que nosotros empezamos a crear versiones. O también cuando nosotros vamos creando el software, no es que nosotros tengamos el software al completo desde el momento que lo iniciamos, sino que vamos creando ciertas funciones o tareas que queremos de nuestro sistema, y debido a esto vamos creando las versiones hasta tener un producto final. ¿Sí? Entonces, cada una de estas versiones viene siendo un estado del sistema. Y todo esto se va manejando ya sea de forma local o de forma remota. Vamos a ver ahí un poco las diferencias sobre esto. Aquí en la imagen, pues por eso podemos ver que se va creando distintas versiones y se van subiendo todo a un repositorio remoto, ¿va? Que en este caso es GitHub, de lo que vamos a hablar también. Entonces, esas vendrían siendo las definiciones de lo que es Git
y lo que es un control de versiones. ¿Sí? Espero que pues se entienda al final de cuentas estos conceptos, porque como les digo, no podemos llegar a entender Git si no entendemos realmente el concepto de lo que estamos hablando, porque fue algo que a mí me sucedió en su momento. Yo cuando recién toqué Git, yo no entendía realmente qué estaba haciendo, ¿va? Yo no sabía para qué me servía y yo decía, o sea, ¿de qué me sirve esto? Solo copio el documento y lo guardo como una copia y ya. Pero sucede que esto nos va a estar creando un montón de archivos innecesarios dentro de nuestra carpeta y no nos deja llevar realmente un control tal cual de qué es lo que hacía o qué es lo que teníamos. Porque supongo que ustedes, si no están utilizando Git en sus proyectos actualmente, viene un punto en el que saben que les funciona su sistema. Seguramente lo que hacen es copiarlo, ¿va? Y guardan una copia de eso y si luego cambian algo y ya no les funciona, pues vienen y van a agarrar nuevamente esa copia. Y claro, eso es algo que muchos hacemos en algunos casos. Pero al final de cuentas se evita este tipo de manejos descontrolados al hacer uso de estas herramientas de versionamientos. Bueno, luego que tenemos las ventajas que nos proporciona Git. Nos dice que nos proporciona ventajas sobre velocidad, integridad de datos, poca dependencia de red, redundancia porque todos son clones, branching, merging y pues repositorios remotos. En cuanto a velocidad, significa que realmente es muy rápido que el hecho de que nosotros hagamos un cambio, registremos un cambio o regresemos a una versión anterior de nuestro sistema. Integridad de datos se refiere a que nuestros datos van a estar disponibles y nosotros podemos recuperarlos. En caso de que hayamos cometido algún error en alguna de las versiones, pues nosotros podemos regresar a versiones anteriores y ahí se va a mantener siempre toda esta información. Nosotros pues podemos en algún momento llegar a borrarlo, pero esto casi no sucede, porque sí se llegan a utilizar siempre en algún momento versiones anteriores para poder revisar X o Y caso que nos esté sucediendo. Poca dependencia de red. Esto es porque realmente no necesitamos estar conectados al servidor para poder utilizar nuestro repositorio, ya que como les digo, podemos utilizar repositorios locales y repositorios remotos. Entonces acá lo que va sucediendo es que nosotros podemos ir haciendo cambios de forma local sin necesidad de estar conectado a la red. Todo se queda registrado en nuestro equipo. Y en algún punto en el que ya lo necesitemos, mandamos esto a un repositorio remoto, a algún servidor en la nube, en donde pues ya registra todos los cambios que hicimos en su momento. Y de igual forma podemos solamente bajar los cambios que existan en ese repositorio. A eso se refiere que pues necesita poca dependencia de red, ¿no? No es como que tengamos que estar conectados siempre. Redundancia, todos son clones. Acá sucede que con Git nosotros manejamos únicamente o tratamos los repositorios, cuando copiamos, por así decirlo, lo tratamos como un clon. Estamos sacando una versión igual al repositorio que nosotros estamos copiando, pero que va a tener a su vez características de cambios que nosotros estemos haciendo de forma local, los cuales se van a ir separando del repositorio remoto. Entonces, por ahí van a venir después los conceptos de donde nosotros ya mezclamos toda esta información y la unificamos para poder estar al día respecto al repositorio original del que lo copiamos. De eso van los temas que menciona de branching y merging, pues ahí entre sus ventajas. Y otra de sus ventajas que menciona al final es GitHub. Como le digo, esto va a ser un repositorio remoto donde nosotros vamos a poder colocar nuestro repositorio fuera de nuestro equipo, ya en una página web, por si lo quieren ver de alguna manera. Ahora bien, no todo es, pues, tan bonito en Git, ya que tiene algunas desventajas. Una de ellas es que no hay una manera obvia de hacer las cosas. Es decir, es un poco tedioso llegar a entender la primera vez cómo es que Git está haciendo las cosas. También porque tiene muchos nombres para referirse a lo mismo, es porque llega a reutilizar las mismas etiquetas o comandos para hacer cosas diferentes
o para llegar a hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, llega también a ser un poco engorroso entenderle en cómo es que está funcionando. Y por lo mismo es que no sigue un proceso tan fácil, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? A una expectativa. Nuestra expectativa puede llegar a ser, bueno, yo tengo todos mis archivos, estos de acá, y yo quiero simplemente, pues, subirlos al mi repositorio remoto, ¿verdad? Quiero subirlos a la nube. Entonces uno podría pensar, bueno, solo le doy subir, como que yo subiera un archivo a Drive, y de igual forma, pues, si quisiera los cambios, pues solo le doy un update, y ya, pues ya con eso ya tengo todo lo que está en el servidor y ya lo tengo en mi equipo local. Esa es la forma ideal en la que uno va a llegar a pensar que se puede utilizar Git. Pero la realidad es otra. La realidad es que Git utiliza un sistema de escenarios más complejo para poder llegar de un estado al otro. ¿Sí? Como les digo, en la expectativa nosotros creemos que solo tenemos todas nuestras carpetas o todos nuestros archivos de nuestro proyecto y los subimos. La realidad es que Git básicamente lo podemos ver dividido en 4 fases. El árbol de trabajo, que vienen siendo tal cual los archivos en los que nosotros estamos trabajando, todas las clases o paquetes que conforman nuestro proyecto, y luego tiene un área de staging o un escenario. Esto lo que hace es guardar de forma temporal los cambios que se han realizado, los cuales nosotros tendremos que confirmar posteriormente con un commit. Tendremos que agregarlos y hacer el commit. Esto lo que va a hacer es que los va a agregar a nuestro repositorio local. Perdón si los circulitos salen un poco feos, pero estoy utilizando el mouse. Bien. Luego de que ya está acá, hasta en ese momento nosotros podremos llevar nuestro cambio al repositorio remoto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son básicamente como 4 pasos los que nosotros tenemos que realizar para poder llegar a tener un cambio registrado de manera global. Y aquí, pues ya podemos ver cuáles son los procesos que se deben realizar. Estos son algunos de los comandos, las palabritas que aparecen acá. Para poder nosotros pasar este archivo al área de stage, como les digo, nosotros tenemos que agregarlo. Y tal cual se usa la palabra agregar y se indica qué archivo o qué carpeta queremos agregar. Dado que ya lo hemos agregado, entonces nosotros ya procedemos a hacer un commit. ¿Qué es un commit? Es una confirmación. Luego les voy a dar la definición ya cuando estemos realizando tal cual en el ejemplo un commit. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el commit. El commit ya lo va a registrar dentro de nuestro repositorio local. Luego de esto, procedemos a hacer un push. El push lo que va a hacer es que lo que tenemos en el repositorio local ya lo va a integrar con el repositorio remoto. Esta es la forma básica de ver cómo vamos creando las versiones de nuestros proyectos o de nuestros archivos que estemos realizando. Aquí hay otros factores que también vamos a ver después. Que en este escenario no significa que por darle push ya se van a agregar los cambios. Por ahí pues ya entran en juego unos temas de permisos. Y luego, para poder traerlo, porque la idea, como mencionaba su compañero, que él está trabajando con un equipo para poder llevar a cabo un freelance, es de que hay otras personas que también están mandando cambios a este servidor. No somos solo nosotros.
muchas personas pueden estar enviando también cambios acá. Y esos cambios que estas personas están realizando, nosotros tenemos que traerlos también a nuestro equipo local para poder estar al día con lo que ellos están haciendo. Y luego aquí pues hay otro proceso un poco engorroso, pero aquí pues Git nos da la ventaja de que tiene un comando más sencillo para hacerlo todo. Pero lo que hace es que bajamos los cambios, verificamos los cambios, que todo está bien, y pues ya podemos proceder a eliminarlos. Para eso es el reset, si los queremos confirmar, o simple y sencillamente pues los integramos al momento de hacer el poll. Entonces, de esa forma es que nosotros hacemos los cambios. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Van a haber conflictos a veces en que nosotros escribimos una línea de código y otra persona escribió otra línea en el mismo archivo y exactamente en la misma posición. Entonces, esos son conflictos. Eso también hay forma de manejarlos, pero eso es lo que sucede por lo cual nosotros debemos revisar qué cambios estamos bajando, y de la misma forma el servidor tiene que revisar qué cambios estamos subiendo por estos conflictos que se llegan a generar. Eso sería básicamente la teoría de la forma en la que funciona Git, ¿sí? Entonces, hablar de Git va más atado a la mano de mostrar cómo funciona, cómo hacemos las cosas. Porque sí, está bien, la teoría, como les digo, nos sirve y todo. Pero al final de cuentas tenemos que ver cómo lo aplicamos, ¿verdad? Porque ustedes mismos ahorita, no sé si ya se los están pidiendo, porque de hecho yo siempre que llego a dar un curso, siempre en las ocasiones que soy auxiliar, utilizo netamente Git. ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes lo empiezan a utilizar, empiezan a entender las bondades o las formas en las que nos puede servir para manejar mejor nuestro proyecto. Porque siempre suceden cosas como que a la hora de la calificación ya nuestro proyecto dejó de funcionar y no sabemos por qué, ¿va? Entonces, cuando doy un curso, la forma más sencilla es como, bueno, veamos tus commits, regresemos un commit anterior y veamos qué fue lo que sucedió. Y ahí ya me puedes mostrar hasta qué punto funcionaba bien tu programa, ¿va? Entonces, esto les sirve a ustedes también como un respaldo de poder ir guardando las cosas que sí les funcionaban. Por ello es que yo lo utilizo de esa forma a la hora de las entregas de los proyectos. Entonces, entremos un poco en materia de cómo utilizar Git tal cual. Lo primero es que tendremos que, pues, instalar Git en nuestro equipo. Lo podemos instalar, como les digo, ya sea en nuestro sistema operativo Windows o en nuestro sistema operativo Linux o Mac. En el caso de Windows, solamente basta con que nosotros vayamos a la página de Git, que es la que ustedes pueden ver por acá, y nos descargamos el instalador de Windows, que es un ejecutable al cual nosotros únicamente le vamos a estar dando siguiente. En el caso de Linux, la forma más sencilla, porque como les digo, al final de cuentas, fue desarrollado y diseñado Git para Linux, es corriendo este comando de acá. Sudo apt-get install git. Nosotros corremos ese comando en una consola de nuestro sistema Ubuntu, que es lo que generalmente se utiliza, un Linux Mint, un Debian, etcétera. Y ya con esto nosotros estamos instalando Git en nuestra máquina. En el caso de Mac, pues no les puse el ejemplo, por la simple y sencilla razón de que yo no cuento con un equipo Mac y yo no puedo verificar si efectivamente lo que me está diciendo Internet es la forma en la que se instala. Entonces no vamos a hablar de cosas que no les puedo mostrar cómo se utilizan o cómo se hacen. Entonces acá, al momento de instalarles, hay algo que sí les quiero mostrar. Permítanme. Como les digo, aquí basta con simple y sencillamente
descargar el ejecutable. Yo ahorita actualmente pues estoy en Windows. Entonces yo pues ya tengo instalado lo que es Git en mi máquina. Pero para motivos de ejemplo, les voy a mostrar. Cuando ustedes ejecutan el instalador, como les digo, lo que les sale pues es una pantalla de un ejecutable al cual solo se le da siguiente y siguiente. Aquí lo que hay que ver son estas opciones que Git nos da. Estas son las que él pone por defecto y las cuales yo aconsejo, porque con estas ustedes van a poder trabajar sin ningún problema con Git. Y aquí hay que destacar que nos presenta dos opciones, que es el Git Bash y el Git GUI. La diferencia es que el Git Bash es una consola, como que nosotros viéramos la consola del CMD de Windows, y el Git GUI es una interfaz gráfica con la que podemos trabajar. Si no nos logramos acoplar a comandos, podemos trabajar de manera gráfica nuestros repositorios. Yo, personalmente, recomiendo el Bash. Se me hace más cómodo ejecutar un comando que utilizar la interfaz. Al inicio, pues como uno no logra entender muy bien qué está pasando, pues le es más sencillo agarrar la interfaz y analizar o utilizarla de esa manera. Pero con el tiempo, cuando ustedes ya estén trabajando o laborando, se van a dar cuenta también que utilizar la consola pues es mucho más rápido, más sencillo respecto a lo que van a utilizar. Pero como lo digo, gusto de cada quien, porque sucede que en el trabajo pues tengo a mi compañero, somos dos personas, y somos totalmente contrarios. Cuando yo utilizo solo la consola, él utiliza solo la interfaz gráfica. Él no entiende muy bien cómo funciona en consola y yo no logro entender del todo cómo es que él trabaja con la interfaz gráfica. Pero como les digo, al final de cuentas es pura cuestión de comodidad, de cómo uno se sienta más cómodo al utilizar la interfaz. Entonces, como le digo acá, ustedes solamente le dan siguiente, 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 etcétera. Y ya esto les va a instalar Git. Y por acá ustedes pueden ver que ya les saca la opción luego para poder ustedes desplegar. Si yo le doy Git Bash, pues esto ya me crea una consola. Una consola muy parecida a Linux, que de hecho integra comandos que nosotros podemos utilizar en Linux. No todos, pero sí algunos. Y esto nos resulta muy útil al momento de trabajar con herramientas que están más orientadas a Linux que a Windows. Bien, entonces continuemos. Eso es respecto a la instalación de Git. Bueno, ahora, ¿cómo empiezo a trabajar con Git? Hay dos formas, ¿sí? Tenemos el comando git init y tenemos el comando git clone. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros creamos un repositorio local, el cual solamente vamos a manejar dentro de nuestro equipo, lo vamos a empezar desde cero, aún no vamos a hacer alguna integración remota, sino que solamente va a quedar para nosotros, venimos y utilizamos git init. Si nosotros vamos a utilizar un repositorio que ya existe o vamos a trabajar sobre algún, o nos encontramos por ahí algún repositorio en la nube, utilizamos git clone. Que git clone, por verlo de alguna forma, no es tal cual. Tendría siendo como que nosotros le diéramos descargar, ¿sí? Es como que le diéramos descargar y para ello existen dos formatos. Un formato HTTPS y un formato SSH. Si ustedes no saben exactamente qué son estos, no se preocupen. Se los puedo resumir, aunque en que la mayoría de veces pueden utilizar HTTPS, que no es más que la dirección URL que a ustedes ponen en un navegador, ¿sí? Cuando ustedes ingresan a Facebook o a YouTube o cualquier cosa de este tipo, es la dirección URL. Esa nos las da tal cual el propio servidor remoto.
nos da la opción de qué dirección debemos utilizar para poder clonarlo. Ahora en el tema de SSH, esto es un poquito diferente, porque esto ya nos pide crear llaves públicas, llaves privadas, etcétera, para lograr hacer una conexión directa con el repositorio. Esto lleva un poquito más de configuraciones, ¿sí? Lleva un poco más de entendimiento sobre redes, pero ambas tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas de SSH, que una vez metimos la llave pública, ya no tenemos que estarnos preocupando por estar metiendo contraseñas o algo por el estilo, ya él solito va a estarse logueando. En cambio, con HTTPS, pues cada vez que creamos un nuevo repositorio de la misma fuente, vamos a tener que estarnos identificando o metiendo las credenciales, pero de igual forma, pues se lo podemos configurar. Esa sería la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a mostrar cómo vamos a crear un repositorio para ejemplificar cómo va todo esto. Vamos a crear acá una carpeta. Ustedes hagan de cuenta que esta carpeta es como mi proyecto en Java o mi proyecto en HTML, cualquiera de esas cosas. Bien. Ahorita mi carpeta está vacía, no tiene absolutamente nada. Entonces, si yo vengo y abro una consola, se dan cuenta acá lo que me está dando es la dirección de la carpeta. OneDrive, escritorio, conferencia. Como les digo, ustedes véanlo como que este fuera su proyecto, la carpeta en la que está su proyecto. Entonces, yo procedo a crear un repositorio. Para eso es que utilizo el comando git init. Como les digo, ahorita la carpeta está vacía, no tiene nada. Entonces, con simple y sencillamente darle git init, él ya creó el repositorio dentro de esta carpeta. ¿Sí? El repositorio existe únicamente, como les digo, en esta carpeta. Esto también fue un error que yo cometí en su momento, que como les digo, no le entendía, y cuando yo lo hice la primera vez, le di un git init al disco C tal cual, y ahí me creó un repositorio de todo mi equipo, y eso me creó complicaciones con un equipo anterior que tenía. Pero bien, noten algo. Aquí ya me pone este nombre de acá que dice master. Ya no tengo únicamente la dirección, sino que ahora me dice master. ¿A qué se refiere esto? Lo que pasa es que Git trabaja bajo una filosofía de ramas, como que fuese un arbolito, ¿sí? Él bajo el concepto de ramas, lo que va haciendo es que va creando como que los nodos de cada versión. Y estos, a su vez, pues pueden ir dividiéndose en otras ramas, que eso también se los voy a mostrar. Pero inicialmente nosotros tenemos únicamente nuestra master, que vendría siendo esta. Esta de acá vendría siendo lo que es la master. A eso se refiere. Todo esto que ustedes ven aquí viene siendo como que la rama maestra. Bien, entonces ahí yo ya tengo mi repositorio. Ya con él ya puedo trabajar de forma local, ya puedo hacer mis cambios, ya puedo agregar archivos. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues para poder seguir ejemplificándoles, voy a crear un archivo acá. Vamos a crear un archivo. Como les digo, estamos simulando como que esto fueran clases de su proyecto. Recuerden que ustedes ponen una clase,
Estas son de extensión. Ok, creo que se veía muy pequeño, ¿verdad? ¿Me dicen si lo ven mejor ahí la consola? Sí, ahí está mejor. Ok. Si se ve algo muy pequeño, no lo logran ver bien, coméntenmelo para que yo, pues, pueda aumentar el tamaño de él. Porque sí es diferente a lo que yo estoy viendo acá, como lo están viendo ustedes, ¿verdad? Bueno, regresando, acá tenemos lo que es un archivito. Yo solamente le estoy poniendo clase.java. Es un archivo de texto plano, tal cual. No voy a poner código porque la finalidad de esta conferencia no es programar, es solamente cómo manejar las versiones de nuestro sistema. Entonces aquí, pues pongámosle línea 1. Línea 1 de nuevo archivo. Bien. Entonces, en este momento del archivo, como les mostraba en la primera imagen, voy a poner esto acá. Aquí. Como les mostraba en la primera imagen, nuestro archivo actualmente está acá, en el working tree. ¿Sí? No lo hemos pasado al staging ni al repositorio, y mucho menos a un remote repository. Está acá nada más. Entonces, yo ahora lo que quiero es hacer un commit, decir que ese es mi primer archivo. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a agregar siempre para cualquier comando de Git, y por eso les digo, a mí se me hace más cómodo hacerlo desde acá, agregamos primero la palabra Git, ¿sí? Seguido de esto, vamos a colocar la palabra add, que es agregar, y le voy a poner el nombre de mi archivo, clase.java. Con esto, pues ya le damos enter. Ahí, ya mi archivo pasó del working tree a esta área de acá, esta área roja de acá. Lo tenemos aquí actualmente. Ahora bien, eso no significa que ya el archivo pues ya está confirmado, sino que lo que sigue es agregarlo al repositorio local. ¿Cómo hacemos eso? Para poder agregarlo, vamos a utilizar la sentencia de commit. ¿Qué es un commit? En términos de nuestro idioma, un commit vendría siendo la confirmación de un cambio o una transacción que estamos realizando. Entonces, para poder hacer el commit, yo utilizo siempre la palabra git primero y agrego la palabra commit. Aquí ya le voy a poner otro atributo, que es -m. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos un commit, esto tenganlo en cuenta, debemos identificar qué es lo que estamos subiendo o qué es el cambio que estamos realizando, para que luego si una persona necesita consultar el repositorio, sepa de qué estamos hablando o qué fue lo que se hizo en ese cambio. Entonces, para eso la palabra -m la utilizamos para agregar un mensaje. Entonces, esto más que algo obligatorio viene siendo una buena práctica. Entonces, nosotros por defecto siempre vamos a poner un mensaje. Acá le vamos a poner, pues, primer commit del repositorio, porque solo es ejemplo. Me hizo el commit. Me está diciendo que no sabe quién soy, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les digo, Git lo que va haciendo es guardando también un historial de todo lo que se va haciendo.
Y para eso él tiene que saber qué persona fue la que hizo ese cambio. Por lo tanto, él aquí automáticamente me está sugiriendo que yo me identifique, ya sea de forma global o únicamente para este repositorio. Generalmente, yo vengo y me identifico únicamente de forma local. ¿Por qué? Porque si yo utilizo distintas cuentas o distintos correos para distintos repositorios, ya se me vuelve un problema si lo declaro de forma global, porque por ahí me empiezan a salir errores de que no se identificó el usuario o que no se encontró, etcétera, ¿va? Entonces yo, para evitarme esos problemas, porque si utilizo distintas cuentas, solamente me identifico de forma local. Entonces voy a hacer exactamente lo que me está pidiendo Git, ¿verdad? Identificarme. Lo que yo le voy a colocar como usuario va a ser mi usuario de GitHub, porque a GitHub es donde yo posteriormente voy a estar manejando los repositorios de forma remota. Como les digo ahorita, solamente los estamos viendo de forma local. No estamos haciendo aún nada de forma remota. Entonces, ahí ya me he registrado y ahora sí voy a hacer mi commit. Entonces, ahora ya existe este commit o este cambio que yo realicé, ya está registrado dentro de mi sistema. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, pues ya tenemos, como les digo, lo que es agregado el archivo que he creado y ya le hemos hecho un commit. Ahora, ¿cómo puedo ver o cómo puedo verificar todo lo que estoy haciendo? ¿De qué manera puedo ver que sí se hizo o dónde está? Pues básicamente para esto, Git nos proporciona, hay muchas herramientas, hay varias formas, pero por lo general podemos utilizar estas tres, que es Git Status, Git Log y Git Log Graph. Git Status lo que nos da es la información del estado actual en el que está el repositorio. Más que todo esto viene ligado a si se hicieron cambios y no se han agregado o no se les ha hecho un commit. El Git Log lo que nos da es una bitácora de todos los commits que se han realizado. A esto pues lo podemos limitar luego también. Como les digo, ya son otros atributos que nosotros podemos agregar a la ejecución. Y este otro Git Log Graph, nos va dibujando un arbolito de lo que está pasando. Entonces, pues, ejecutémoslo, ¿verdad? Primero, si yo le doy un Git Status, me dice que en la rama maestra no hay nada para commitear, porque yo ya hice el commit. Yo ya no tengo nada más que subir ahorita, ¿verdad? Y luego si le doy un Git Log, y pueden ver que está el commit, y aquí está el comentario que yo le puse. Por eso les digo que es la importancia de identificar qué fue lo que yo hice en ese momento. Porque aquí, pues yo no estoy viendo el archivo que se cambió, tal cual. ¿Se puede ver? Sí se puede ver después el cambio, pero de esta forma solamente me dice, y esto es como una forma sencilla para poder obtener el commit que yo quiero revisar. Los commits están identificados por este gran número que ustedes ven acá. Los crea él de forma automática y son únicos para cada commit que nosotros realizamos. Nos va a servir después para que ustedes puedan ver cómo puedo regresar o revisar un cambio anterior. Y el otro que les menciono, que es el Git Log Graph, pues ahorita como solo tiene un commit, solo me muestra este asterisco. Después van a ver que se muestra un arbolito un poco más elaborado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo archivo y voy a modificar el archivo anterior para que ustedes puedan ver un poco mejor qué es lo que me muestra Git Status. ¿Sí? Entonces, hagamos otro archivo. Vamos a ponerle clase 2.java.
vamos a editarlo. Vamos a poner nuevo archivo. Y lo vamos a guardar. Y ahora acá, en nuestra clase anterior, lo que voy a hacer es que le voy a poner otra línea. Línea 2 del archivo. Entonces ahora vean ustedes, como les digo, para poder saber qué es lo que pasó o si hubieron cambios o algo, pues yo puedo recurrir a Git status. Si se dan cuenta, ahí me está ya él indicando que existen dos cambios. Uno en el cual yo modifique la clase Java y el otro donde yo agregué un nuevo archivo. En el caso de este me está diciendo que el archivo pues no ha sido cargado, por lo cual yo lo tengo que agregar para poder ser comiteado. Ahora, en este otro me está diciendo que lo tengo que agregar para poder actualizarlo y poder hacer el commit. O puedo aplicarle un restore para descartar los cambios que yo le hice al archivo y poder quedarme con los cambios anteriores y no aplicar los cambios que yo le hice actualmente. Entonces, él mismo me va dando estas opciones. Yo lo que voy a hacer, pues, es agregar ambos. Y aquí, de que yo agrego este y agrego el otro. Y puedo hacer un solo commit para indicar que se cambiaron ambos archivos. No necesariamente tengo que hacerle un git al primero, hacer un commit y luego el otro hacer otro commit, sino que si el cambio es un cambio general que involucra todos estos archivos, yo puedo hacer un solo commit y identificarlo. Entonces le vamos a poner git commit-m, crear nuevo archivo y modificar el archivo anterior. Ahí ya me dice que él hizo la inserción, cuáles fueron los cambios que realizó. Y ahora ya podemos volver a utilizar git status. Se dan cuenta, ya no tengo nada, ya hice todos los commits. Y si vengo al git log, ya nos aparece nuevamente el commit anterior, el primero que hicimos. Y ahora tenemos este otro commit, el nuevo que acabamos de realizar. Si yo le doy al git log graph, ya nos va a aparecer una rayita más. ¿Okay? Aquí está representando como que esta sea la rama. Aquí está este asterisco de este commit. Y aquí está el nuevo asterisco. ¿Ya? Así es como yo voy creando pues estas versiones de cada archivo, cada modificación que voy realizando. A lo largo del desarrollo de todo el proyecto. Y todo esto se va guardando, es parte de la consistencia de los datos que nos proporciona Git. Esto se va quedando ahí, no es que se vaya sobreescribiendo tal cual y ya no vaya existiendo. Entonces, eso me lleva a esta otra parte. Vamos a ver. Eso me lleva a cómo cambio de commit, ¿sí? Como les digo, supónganse ustedes, ustedes están ya en una versión muy adelante y ocurrió un problema, ¿verdad? Y ya no les funciona o ustedes quieren revisar algo que hicieron anteriormente. ¿Cómo hago yo para poder regresar? Eso es lo que nos viene dando Git la opción de que nosotros estamos acá. Esto lo marca como head. Y estaba apuntando actualmente al último commit que nosotros realizamos.
pero nosotros podemos realizar ese cambio y podemos movernos a otro commit. Eso lo hacemos a través de un git checkout. ¿Se recuerdan que al principio decía que una de sus ventajas era que el mismo nombre para realizar las mismas cosas? Eso es porque esta palabra git checkout la utilizamos para distintas cosas y al final no nos representa tal cual lo que queremos hacer. En este caso, lo que les voy a mostrar es cómo vamos a regresar a una versión anterior y ustedes se han dado cuenta que ya cambiamos nuestro archivo. Entonces, para que esto se vea de mejor manera, vamos a agregarle otra línea. Vamos a hacer otro commit solo para que se vea un poco mejor. Nueva línea 2. Entonces voy a comitear esto así rapidito. Y aprovecho también para mostrarles algo. Aquí solo le di git add. Si yo le doy git status, ahorita se me aparece en verde. ¿Sí? Porque está en el stage, como les mencionaba. Aún no está en el repositorio. Por eso aquí me lo marca como verde. Ahora sí lo voy a comitear. Cambio en el archivo 2. Y vamos ahora, como les decía, vamos a regresar a este commit. Les voy a abrir esto para que nuevamente observen en dónde estamos actualmente. Actualmente esto tiene el archivo. Entonces, si yo regreso al primer commit, no tendría que estar exactamente el mismo texto. Y le estoy diciendo git checkout y le estoy pidiendo que me regrese a este commit. ¿Sí? ¿Vieron lo que pasó aquí atrás? Desapareció el otro archivo y únicamente quedó este. Y tiene la línea que yo le puse anteriormente. Esto lo hago para que vayan entendiendo por qué me sirve crear estas versiones o por qué me sirve tener estos versionamientos. Yo puedo regresar y revisar cualquier commit en cualquier momento siempre y cuando yo tenga el código hash. Bien. Entonces, para poder moverse a otros estados, porque luego pues, se van generando un sinfín de commits, ustedes únicamente tienen que obtener este código, le dan git checkout y se pueden mover a ello. Ahora, pues voy a regresar a mi estado original. Y ya me recuperó el otro archivo. ¿Ven? No se perdió nada, todo sigue igual, todo mantiene su integridad. Ahora bien, les voy a mostrar algo. ¿Qué pasa si yo estoy en un commit anterior y realizo un cambio en ese commit? ¿Qué pasaría con los commits que tengo posteriormente? ¿Alguno tiene alguna idea de qué puede pasar? Eduardo dice que se actualiza. Aquí estoy, como les digo, en el commit anterior. ¿Qué vamos a hacer? Cambiemos el archivo, ¿verdad? Le vamos a poner línea modificada en el pasado. Y lo vamos a guardar. Entonces, yo voy a venir y quiero hacer mi commit. ¿Por qué? Porque cambié algo que quería en ese momento. Porque me va a servir, porque algo estaba mal, quería corregirlo y ahora lo quiero corregido. Entonces vamos a decirle corregido en el pasado. Bien. En teoría yo pensaría que con eso pues ya modifiqué este archivo y cuando yo regrese a mi master o a mi
commit más actual, pues ya me va a aparecer. Pero resulta que no. Me dice, advertencia, tú estás dejando un commit atrás que no está conectado a ninguna de tus ramas, corregido en el pasado. Si tú quieres mantener, tienes que crear una nueva rama para que pueda existir. Entonces, significa que ese cambio que yo hice en el pasado ya no existe. ¿Ven? Y si yo regreso nuevamente al pasado, bueno, digo yo, ya que no lo tengo acá, entonces en el pasado sí está. Pero resulta que no. Eso se perdió. ¿Por qué? Porque no es de esa forma en la que trabaja Git. Como les digo, Git trabaja por medio de ramas. Lastimosamente el tiempo se nos va quedando corto, porque hay un montón que hablar de eso. Entonces lo que voy a hacer, pues les voy a terminar de mostrar mejor lo que sigue en la presentación y tratar de hablarles de forma resumida. Hay otras opciones en cuanto a Git, como poder ver los cambios realizados, porque de hecho nosotros podemos estar confirmando un commit y ni siquiera sabemos realmente qué cambiamos. Y esto pasa mucho, créanmelo, porque a veces uno está programando un montón o está modificando una clase y ya al momento de hacer el commit uno se queda así como que, ¿y qué le cambié a este archivo? Entonces, solo basta con que nosotros agreguemos git diff y este nos va a mostrar los cambios en todos los archivos que se hayan modificado. Lo rojo significa lo que yo tenía anteriormente y lo verde significa lo nuevo que yo estoy agregando. Así puedo ver yo o comparar qué cambios hice en el archivo. Aquí es donde sí se complica un poco verlo en consola, porque si modificamos muchos archivos, tenemos que seguir a través de toda la consola viendo línea por línea que se modificó. Aquí sí nos ayuda más el entorno gráfico. Con entorno gráfico nos saca el archivo tal cual y nos lo pone uno a uno para poder comparar la diferencia. Si nosotros quisiéramos comparar con un commit anterior, lo que tenemos que agregar es el hashcode. El hashcode, como les decía, es este código identificador único de los commits. Las ramas son punteros móviles a un commit y la rama por omisión se llama master. La rama master en este caso vendrían siendo estos puntos azulitos que ven acá. Nosotros podemos a partir de ello crear otras ramas para evitar el problema que les mostré, que yo hice un cambio y no se realizó. Entonces yo puedo venir y crear una rama que salga a partir de ese punto, que sería como acá, que yo regrese aquí y crear esa rama. Yo la puedo crear en cualquier punto en el que esté. Y ya todos los cambios que yo voy realizando los voy subiendo en esa rama. Esa rama posteriormente nosotros la vamos a unir a la rama master para que ya todo quede unificado nuevamente. Para poder crear ramas utilizamos los comandos. Aquí hay otra cosa que les decía, de que git, podemos utilizar el comando git branch y acto seguido utilizamos el comando git checkout. Yo el que recomiendo y el que utilizo es el git checkout-b. ¿Cuál es la diferencia? Git branch nos crea la rama, pero nos deja ubicados en la rama desde la que creamos esta rama. Y luego tenemos que darle un checkout para movernos a la rama a la nueva rama que creamos. En cambio, este otro git checkout-b nombre rama, lo que hace es movernos automáticamente a la nueva rama. Este es el comando que llegaríamos a utilizar para crear esas ramas. Vamos a ver así rapidito. Master git checkout-b, el nombre de una rama, pongamos la rama 1. Ahí ya la creé, si se dan cuenta ahora aquí me aparece rama 1. Si yo le doy git branch, aquí me aparecen las ramas que tengo. Tengo la master y tengo la rama 1. Y luego git lockup. Aparecen que todos estos commits están en la rama master, pero como no he hecho ningún cambio en la rama 1, están al mismo nivel. Al momento que yo realice un cambio, ya se vería reflejado acá siempre.
Luego, como les decía, cuando nosotros creamos estas ramas, están por separado, ¿verdad? Están divididas por sí solas. Por lo cual nosotros, cuando ya terminamos de hacer el cambio o de modificar lo que queríamos en esa rama, tenemos que proceder a unirla con la rama master. Es para ello que utilizamos la sentencia merge, que básicamente es lo que ustedes ven ahí en el GIF, es unos contra todos y a mezclar lo que teníamos, ¿verdad? Ahí pues surgen algunos conflictos, de forma ideal pues todo está bien y solamente se une una rama con la otra. Para poder hacer esto, pues de forma local nos ubicamos en la rama a la que queremos traer. Por ejemplo, si yo quiero traerlo de la rama 1 a la rama master, yo me tengo que colocar en la rama master y pedirle que me traiga todo o hacerle un merge con la rama 1. Y si, en caso contrario, pues hacemos lo otro, me coloco en la rama 1 y para poder traerlo de la rama master, le voy a dar git merge master acá, tal cual. Y ya con eso me va a traer todo lo que yo cambié, todos los commits que yo hice en la master hacia la rama 1. Repositorios remotos. Acá es donde ya nos encontramos que todo lo que yo les mostré está solamente en mi equipo. Pero ¿qué pasa si yo tengo algún daño en mi disco duro, mi computadora se dañó, etcétera? Yo ya no tengo acceso, de nada me sirve tener esos cambios o esas versiones que yo realicé. Y de hecho, si yo quiero trabajar con otras personas, pues ya tendría que hacer configuraciones de red para poder permitirles que accedan a mi equipo y que puedan utilizar el repositorio, etcétera. Pero realmente para facilitarnos todo esto, tenemos servidores en la nube que nos permiten crear estos repositorios de forma remota. El más utilizado o uno de los más populares es GitHub. ¿Por qué? Porque GitHub nos da acceso gratuito. Tiene opciones de paga para algunos repositorios privados, pero en general todo utilizamos de forma pública. Por lo cual cualquier persona puede llegar a él y clonar nuestro repositorio. ¿Significa que está inseguro mi proyecto? No, porque tenemos la opción de repositorios privados donde solamente yo puedo acceder o a las personas que yo les dé acceso. Pero la idea de un repositorio público viene siempre atado a la filosofía de Linux, de que el software debe ser libre para cualquiera que quiera bajar nuestro programa, hacerle alguna mejora o sugerirnos algún cambio. Entonces, en GitHub se maneja un poco más de forma gráfica, por así decirlo. Voy a mostrarles GitHub. GitHub no es la única herramienta, sino que existen también plataformas como GitLab. De hecho, GitLab es lo que utilizamos en el área de centro de cálculo. Ahí es a donde llega, ahí es donde gestionamos todos los proyectos. También tenemos Gitkraken. Entre otros, como les digo, las opciones son varias, ¿verdad? Ya es cuestión de lo que cada uno busque y lo que mejor se acomode. Pero lo típico y lo usual es utilizar GitHub. De hecho, como les digo, yo siempre utilizo GitHub para los cursos que doy. Y todo esto que ven acá son repositorios de los estudiantes de los que les he dado cursos. Porque tengo integrados a mi cuenta, pues, todos los repositorios de ellos. Y crear un repositorio en GitHub es de las cosas más sencillas del mundo. Solamente basta con darle un nombre, pongámosle simple conferencia. Repositorio utilizado. Conferencia. Acá es donde está la opción que les digo que ustedes pueden crearlo público, cualquiera que tenga la dirección URL de su repositorio puede clonarlo, privado solamente aquellas personas que tienen acceso o que ustedes le tengan acceso pueden acceder a él. Vamos a agregar. Y aquí pues ya solo le doy crear repositorio. Lo que les mencionaba en un principio, que aquí están las dos opciones, HTTPS o SSH. Yo lo voy a hacer con HTTPS. Copio únicamente esta dirección URL
Lo vamos a meter aquí mismo en esta carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta. No. Esto va a dar conflictos, entonces vamos a hacer rápido otra carpeta. Entonces aquí, como yo ya copié la dirección, lo único que voy a hacer era lo que les mostraba desde un inicio, que estaba el git init y el git clone, y vamos a dar git clone y la dirección. Entonces ahí ya me copio, ¿no? Este fue el nombre que yo le di. Actualmente no tiene nada más que solo un readme, pero si yo copiara un repositorio, solamente bastaría con eso, ¿no? Yo puedo encontrarme con repositorios de proyectos públicos con mucha facilidad dentro de GitHub. De hecho, a veces se sienten como encontramos ya proyectos hechos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ustedes buscan un Tetris, Java, GitHub, y ahí hay repositorios donde ya hay códigos y solamente los clonamos, ¿sí? Pero la idea, como les digo, de esto es que nosotros vamos a contribuir con esta persona, ¿va? No es que vamos a copiar su código, vamos a contribuir en su proyecto o vamos a darle sugerencias de cómo mejorarlo. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo clonar esto fácilmente. ¿Ven? Y ya tengo un Tetris. Y ahí están todas las clases. Entonces, para eso nos sirven los repositorios remotos. Y ya luego acá, yo puedo hacer todos los cambios de todo lo que yo les mostré anteriormente de forma local. La única diferencia aquí es que en lugar de ponerle master, él le pone main. Entonces, yo puedo hacer todos los cambios que quiera. Vamos a ver así rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Y archivo. Archivo. Entonces, lo que voy a hacer es, como les digo, lo mismo que ya, todo lo mismo que ya les había mostrado, pero voy a subir ese archivo al repositorio. Entonces, basados en lo que yo les mostraba en la presentación, ahorita mismo yo estaría acá. Yo lo que quiero ya es subir ese cambio que yo hice a mi repositorio. Entonces, para hacer eso, lo que haré es decirle git push, porque voy a enviarlo, ¿va? Como presionarlo. Utilizo la palabra origin, porque le estoy indicando que va a utilizar la ruta de origen para poder subirlo, para que él sepa a dónde lo quiero subir y la rama a la cual lo quiero subir. En este caso, pues es la rama principal, ¿no? Y ahí ya lo subió. Y si vamos nosotros de regreso, acá, vamos a actualizarlo. Ahí está el archivo. ¿Lo ven? Y si alguien subiera otro cambio en este repositorio porque alguien hizo otra cosa, para yo traer esos cambios, en lugar de darle push, le voy a dar pull. Ahorita me dice que todo está al día porque nadie ha hecho ningún cambio. Pero si alguien hubiese subido otro cambio, al momento que yo le doy pull, me sacaría acá un pequeño resumen de qué archivos se subieron o qué cambios subieron en los archivos. Y ya todos me aparecerían en mi repositorio local. Esa sería la forma en la que nosotros trabajaríamos con otras personas. Entonces,
aún quedan cosas por ver, pero Ingrid, ¿me confirmas cómo estamos con el tiempo? Pues si querés puedes continuar, puedo tomar la asistencia ahorita y continuamos. Pero no sé qué opinan ustedes también, jóvenes. ¿Continuamos? ¿Tienen cosas que hacer? Yo tengo tiempo. Yo digo que nos extenderíamos hasta la 1. Ya solamente faltaría, bueno, es poco lo que falta. Más que todo explicarles cómo se utilizaría ya o qué formas de trabajo hay al momento de hacerlo en equipos. Bien, genial. Entonces, regresando a esto, aquí, como les decía, del lado de GitHub, nosotros lo podemos ver ya de una forma más gráfica, ya no tanto el hecho de solo ver esta consola, que muchas veces no sabemos ni qué nos está diciendo o a qué se refiere. Entonces aquí ya podemos ver cosas como los commits que se han hecho, las ramas que existen. Puedo yo venir y crear ramas remotas. Y poder utilizarlas para poder trabajar en distintas cosas. Sucede que cuando nosotros trabajamos en equipo, y es parte de lo que les voy a hablar ya en las últimas presentaciones, nosotros no es que todo el equipo de desarrollo esté viendo la misma tarea al mismo tiempo, sino que a cada persona se le va asignando alguna función dependiendo de la metodología de trabajo que se utilice, y esta persona pues básicamente viene y trabaja en dicha rama. Entonces, de eso viene el tema, ¿verdad? De cómo es que todo esto que hemos visto lo aplicamos al final dentro del ámbito laboral. Entonces nos dice que cada proyecto es un poco diferente. Algunas de las palabras involucradas son conteo de contribuyentes activos, el flujo de trabajo electivo, el acceso de confirmación y posiblemente el método de contribución externa. ¿Qué sucede? Que como por lo mismo de las distintas herramientas que brinda Git y de las distintas o infinidades formas que hay de trabajar, así es la forma en la que vamos a acoplar cómo vamos a trabajar nosotros nuestros proyectos. Entonces, existen 4 formas, 4 propuestas que son las que les presento acá. La primera de ellas es un pequeño equipo privado, que seguramente esta es la que aplica más a su compañero que nos mencionaba que él tenía con otros amigos un proyecto. Tenemos también el equipo privado administrado, que esto va ligado a pequeños grupos, pero que en el cual cada uno está funcionando o creando distintos módulos para el proyecto. Tenemos un proyecto público bifurcado, que es como los proyectos que ustedes pueden encontrar en GitHub, que pueden clonar de forma gratuita, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de permiso. Y luego tenemos esta última opción que dice proyecto público a través de correo electrónico. Este último, personalmente no lo he utilizado, se los voy a explicar, pero personalmente no lo he llegado a utilizar, no he llegado a tener ningún tipo de contribución en este caso. Ahora bien, como les decía, en un pequeño equipo privado viene un poco ligado a que soy yo y digamos otra persona o otras 2 personas, las cuales estamos desarrollando un proyecto en conjunto, ¿verdad? Estamos desarrollando alguna aplicación o cualquier cosita, pero es solo entre nosotros. Va a ser algún proyecto que, qué sé yo, lo queramos poner en venta o algo por el estilo. Entonces se restringe solo a eso, a que es un repositorio privado en el cual solo nosotros tenemos acceso y solo nosotros tenemos control. Acá no existen roles tal cual, sino que todos los miembros del equipo pueden desempeñar, pueden confirmar un cambio o pueden hacer cualquier acción que deseen. Esto de acá es un ejemplo. Acá dice que Jessica y John están realizando en conjunto un proyecto y acá el medio viene siendo lo que es el servidor, a donde ellos suben sus cambios.
Entonces, aquí, pues, John clona el repositorio, realiza un commit. Luego, más adelante, Jessica clona el repositorio, hace un commit, y en este momento, pues, John aún no ha confirmado o no ha subido el repositorio al servidor. Caso contrario, Jessica, pues, sí sube su cambio. John viene y lo descarga y hace una mezcla, que era ese dibujito que les ponía ahí donde todo se une, entre lo que él tenía y lo que Jessica hizo. ¿Sí? De forma que ahí ya tienen integrado ambos todo, en conjunto el proyecto. Ya luego John pues sube los cambios al servidor, nuevamente Jessica los cambia y así se van progresivamente, ¿verdad? Van subiendo y bajando los cambios de lo que cada uno va realizando. Así es como funciona un pequeño equipo privado. No hay mayor complicación, pero esto, como les digo, se acopla solamente a grupos no mayores de 3 personas. Si existe más de esta cantidad, ya existen problemas en los cuales les decía que hay conflictos entre archivos que se modificó la misma persona y no se confirmaron los cambios, y al momento de querer unir todo en la masa, pues ahí todo falla y pues toca ver cómo se arregla, ¿verdad? Toca tomar la decisión de si los vamos a mezclar o se quitan los de uno y se dejan los de otro. Bien, luego tenemos la opción de un equipo privado administrativo. ¿Qué pasa acá? Acá es cuando ya tenemos más personas involucradas. Como les decía, esto se aplica mucho para pequeños equipos de trabajo que están realizando en conjunto un solo proyecto. Porque a veces los proyectos son tan grandes que es más sencillo dividirlos de forma modular, en las que decimos, bueno, el equipo A realiza el módulo X y el equipo B va a realizar el módulo Y. Aquí pues ya se lleva una mayor gestión de los roles y los cambios que se van confirmando para que cada uno los pueda realizar. Es por eso que acá, por eso se tienen los cambios de A y los cambios en B. Que cada uno, como les digo, de los miembros de los equipos va realizando. Entonces es como que viéramos el anterior, pero separado por equipos que todos lo van a llevar al final a un solo servidor. ¿Cuál es la diferencia entre un pull y un fetch? El fetch solamente te hace el cambio, pero no te hace el merge. ¿Sí? El pull te va a bajar el cambio y te lo va a mezclar automáticamente. Esa es la diferencia. Entonces, si vos quisieras ver primero qué es lo que vas a integrar y no va a afectar en nada de lo que estás haciendo, pues haces un fetch para poder revisarlo. Ahora, si no hay pena de lo que vas a bajar, solo le das un pull. Bien. Entonces, como les digo, de eso va un equipo privado administrado. Ahora un proyecto público bifurcado, perdón. No se tienen los permisos para actualizar directamente a las ramas en el proyecto, se debe obtener el trabajo de otra manera. Acá, pues nosotros podemos venir y bajar, como les digo, tal cual que yo cloné el repositorio ese del Tetris, y yo puedo venir y hacer un cambio, ¿verdad? Pero eso no significa que yo pueda subirlo, porque yo no tengo los permisos sobre ese repositorio. Yo no soy un usuario agregado de ese repositorio. Por lo cual, para que yo pudiera subir esos cambios, pues yo tendría que ponerme en contacto con la persona del repositorio, el dueño del repositorio, indicarle cuáles van a ser los cambios, y pues ya él al final decidirá si acepta o no mi cambio para su proyecto, ¿no? Esto pues viene muy ligado a veces a cuando sí hay proyectos comunitarios. De hecho, hay muchas librerías que se desarrollan para ciertas cosas. Nosotros podemos también descargar ahí repositorios de librerías Java en las que queramos colaborar. Para eso existen comunidades y nosotros sugerir algún cambio o alguna mejora, ¿no? Entonces, de eso trata un proyecto público bifurcado. Mírenlo como mucha gente en el mundo trabajando en un proyecto o tratando de mejorar un proyecto público. Y el último, como les digo, de este, pues yo realmente no lo he utilizado, es
que Git nos permite realizar una comunicación a través de correos. Y de hecho es interesante, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha enviado un correo a Centro de Cálculo pidiendo algún, o consultando alguna cosa o algún problema que tengan. Sucede que cuando ustedes nos mandan a nosotros una petición o algo, no crean que nos llega a una bandeja de correo como Gmail tal cual. Nosotros lo recibimos dentro de un gestor de versiones, como que les mencionaba, que es GitLab, donde nos aparece lo que ustedes nos están preguntando y desde ahí nosotros podemos responderlo. Entonces, básicamente también manejamos todas sus dudas y consultas como una forma de repositorio. Acá lo que hace es que dice que si una persona publica un repositorio y para poder hacer los cambios se comunica a través de correo. Entonces, Git manda toda la información de dicho correo, cuáles van a ser los cambios y esta persona o el dueño o los administradores del proyecto pues ya llegan a confirmarlo. Ellos nos dirán si procede o no lo que estamos solicitando. Entonces, básicamente estas son 4 formas en las que se puede llevar a cabo el trabajo en equipo de un proyecto. Acá es donde cobra más sentido y por qué vamos a utilizar Git o para qué lo vamos a implementar en nuestro proyecto, ¿va? Como les decía, ustedes pueden pensar, pero si esto no me sirve, ¿para qué? Si puedo sacar solo una copia de la carpeta y ahí tenerlo, ¿va? Pero ya cuando trabajamos en equipo, ya no se nos acopla esta forma de trabajo. Ya no podemos simple y sencillamente estar mandándonos copias de correos, de decir, mira, aquí está mi parte, va a unirla con la tuya. Porque ya es complicado también para la persona estar viendo dónde pegar el código, cuando Git automáticamente nos va a hacer ese trabajo, esa labor. Git va a mezclar todos los archivos por nosotros. Ya no tendremos que realizar nosotros dicha acción. No sé si alguno de ustedes pues ha tenido, tiene experiencia laboral y le ha tocado trabajar con Git. Porque a lo largo de todas las empresas, créanme que no hay excepción alguna en la que no se utilice repositorios. Les cuento como experiencia en qué momento me sirvió a mí de mucho. Yo tuve que realizar un proyecto para, como les digo, para Centro de Cálculo. Tuve que agregar un módulo, ¿verdad? Sucedió que cuando yo realicé ese módulo, todo funcionaba bien, lo pasé a la rama máster, pero, y ahí quedó. Hasta ese momento yo ya no bajé los cambios de la rama máster y obviamente como se van desarrollando o agregando nuevas funcionalidades, se van creando nuevos commits. Yo ya no había tocado ese proyecto, por lo cual yo no había actualizado pues los cambios que se habían generado en el máster. Sucedió que cuando a mí me asignaron una nueva tarea, yo obviamente tuve que bajar lo que tenía la rama máster en ese momento. ¿Y qué pasó? Cuando yo bajé la rama máster a lo que yo tenía de forma local, ya no me funcionó el proyecto. El proyecto simple y sencillamente dejó de funcionar. Traté de ver en ese momento qué es lo que estaba pasando y no entendía por qué no funcionaba. Porque venía yo y lo regresaba al punto antes de hacer el cambio o la mezcla con la rama máster y el proyecto funcionaba. Pero al hacer la mezcla con la rama máster, dejaba de funcionar. Y es ahí donde les digo que cobra importancia el poner un mensaje de qué fue el cambio que se hizo en ese commit. Me tocó a mí entonces empezar a rastrear y leer cada uno de los cambios para que al final de cuentas logre encontrar que evidentemente una persona hizo un cambio que involucraba una nueva librería, la cual yo tenía que instalar en mi equipo local. Y era por eso que no me funcionaba. Entonces, esa es la importancia de poder documentar cada cambio que vamos utilizando. En mi experiencia, nosotros trabajamos básicamente de esta forma, como un equipo privado administrativo. Nosotros estamos divididos en equipos de 3, en los cuales cada uno está realizando módulos, y nosotros los vamos subiendo a una rama máster. Hay una persona encargada, el administrador, el cual revisa los cambios que nosotros vamos a realizar
y es el quien nos termina de confirmar si nuestro cambio procede o no procede. Si no procede, pues él ya nos dirá y nos dice, mira, tenés que cambiar o esta cosa no está bien. Y pues ya nosotros hacemos un nuevo commit y nuevamente solicitamos que se una nuestra rama a la rama principal. A lo que quiero llegar con esto es que nosotros generalmente no trabajamos sobre la rama master. Nosotros no tocamos la rama master, porque la idea de tener una rama master es tener un proyecto funcional, es tener un proyecto terminado, no llegar a tener proyectos a medias. Ese nos sirve únicamente para esto, para que nosotros podamos tener ya el proyecto tal cual que estamos mostrando o que estamos poniendo en funcionamiento. Voy a mostrarles algo, solo para que logren terminar de entender la idea. Esto es GitLab, es un repositorio más grande. Entonces, acá si ustedes pueden ver, todo esto de acá son los commits que se han hecho. Y todos estos dibujitos de aquí son las ramas. Pero si se dan cuenta, esta como rama celeste que está acá no tiene puntos. ¿Por qué? Porque todos los cambios, como les digo, nosotros los vamos realizando a través de estas ramas donde se va desarrollando el nuevo módulo o el cambio que se va a realizar. Hasta el momento que nosotros ya la tenemos lista, entonces la vamos pasando a esta rama master, ¿sí? Entonces, esta por eso no tiene modificaciones tal cual, sino solamente tiene integraciones. Así es como va funcionando la gestión de proyectos en cuanto a equipos de trabajo. Y pues de ahí, como les digo, Git tiene un montón de cosas que lastimosamente es un poco difícil llegar a ver en tan poco tiempo, porque sí, hay un montón de ejemplos que se podrían dar o situaciones. Entonces, ¿dónde pueden aprender ustedes más sobre Git? Porque créanme, esto les va a servir cuando ustedes ya salgan a laborar o incluso ahorita mismo en sus cursos para no evitar cualquier problema o cualquier falla. Pueden ir creando versiones de los proyectos que van a entregar. Ustedes pueden ir a la página de Git tal cual, tiene una documentación bastante amplia, poder consultar cuáles son los comandos, cómo pueden hacer cualquier cosa. Había un curso el cual yo siempre pedía que hicieran las personas, lastimosamente, Codecademy se dio cuenta de que muchos lo estaban utilizando y por lo cual lo volvió de paga. Pero si alguno tiene la posibilidad o lo quiere realizar, lo recomiendo llevarlo a cabo porque integra tal cual una consola y le va diciendo a uno qué comando meter y se va aprendiendo mucho, ¿verdad? Y también tenemos la página de Código Facilito, que por ahí tiene una serie de videos donde explica más a detalle y a profundidad lo que yo les llegué a enseñar el día de hoy, ¿no? Así a grandes rasgos. Pues con ello procedo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría saber. Bueno, me parece que todos pues, van a ser expertos en Git a partir de hoy, ya que no hay dudas al respecto. O también entiendo de que quizás no les haya quedado muy claro el funcionamiento, porque eso sí pasa. A veces uno no tiene dudas porque ni siquiera logra captar de qué fue lo que se habló, y eso lo entiendo. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Si no hay ninguna pregunta tal cual, algo que les gustaría saber. Nuevamente, pues agradezco la invitación. Para mí es un gusto pues siempre poder enseñar este tipo de cosas, lo poco que he ido aprendiendo, las experiencias que he tenido en el trabajo, para poder compartirlas con los demás, porque de eso se trata al final nuestro trabajo, ¿verdad? El software al final de cuentas pues no tiene que ser del todo privativo y tiene que ser libre. No soy tanto de la filosofía de Linux, pero sí comparto el detalle de que podamos compartir con los demás los conocimientos y poder hacer más sencillos ciertos aspectos. Así que les agradezco
Eso sería todo de mi parte. Gracias, Robinson, por la conferencia. La verdad es que a los chicos les va a ser muy útil la información, no solo ahorita en el curso, sino de aquí en adelante. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Y, Nada, Ingrid. ok, entonces les voy a pasar lo que tienen que poner en el chat para la asistencia. Ahí dice carnet, nombre, presente y el nombre de la conferencia. Entonces, donde dice carnet, ponen su carnet y donde dice nombre, ponen su nombre. Y lo envían aquí en el chat del Meet. Aparte de la asistencia, les voy a enviar por acá un formulario, también se los voy a enviar por el chat de WhatsApp, para que puedan dejar su opinión sobre la conferencia. Sí, sí puede ser cualquier correo. Y solo por si alguien no escuchó, les vuelvo a enviar lo que tienen que enviar aquí al chat del Meet. Su carnet, su nombre y lo demás solo lo copian, ¿verdad? Presente, introducción a Git y sus aplicaciones laborales. Y este mensaje en el chat es el que les va a estar contando como la asistencia. Bueno, y si ya pusieron su asistencia, pueden quedarse llenando la encuesta, pero también ya pueden salir. Eduardo, fíjate que Guillermo también va a tener su conferencia, creo que es la otra semana, pero no sé, podrías preguntarle, igual yo le voy a pasar el listado de todos, o sea, de todos los que pusieron su comentario acá,
y para tomarlos en consideración para la tarea 3, pero puedes preguntarle si te vale esta conferencia como la tarea 3 o no. Ok, si ya mandaron todo su comentario, ya se pueden retirar. Todos los que hayan mandado aquí en el chat ya tienen la tarea 3. Bueno, asistir a esta conferencia era la tarea 3, ¿verdad? Entonces, todos van a tener 100 en la tarea 3. Solo recuerden mandar su mensaje, no sé si ya todos lo mandaron. Si ya llenaron si ya mandaron su mensaje al chat, ya se pueden retirar de la sesión.